Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados, de 9 a 12 por AM550, La Primera. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. Este 18 y 25 de agosto te invitamos a vivir la Fiesta Nacional del Montañés, una experiencia para homenajear a los hombres y mujeres de montaña. Además, participa del sorteo por una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Para adquirir tu número, contactate por WhatsApp al 2972-531-250. Más info en ijan-medioneuquén.com. Invitan Gobierno de la Provincia del Neuquén, IJAN, Banco de la Provincia del Neuquén, Municipalidad de San Martín, Toyota Niponcar. La política neuquina se repasa y se aclara en Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados, de 9 a 12 por AM550, La Primera. Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Aquí, como siempre, estamos con todo el equipo para repasar lo que sucedió durante la semana, los puntos más importantes, aquellos que hay que tener en cuenta para interpretar lo que pasa a nivel político, inescindible siempre de la economía, por supuesto, de lo que nos ocurre como sociedad, de 9 a 12, con todos ustedes que están allí, que recién lo escuchaban al señor Juan Rubilar, como cada mañana. Bueno, estamos aquí con todo el equipo reunidos para compartir esta mañana. Aquí frente a mí, bueno, está por supuesto Male Arias en la operación técnica, está Paulita, que es la gran productora de... ¿Cuánto hace que está Pau aquí con nosotros? 4 sábados. Más o menos. 4 sábados, ya viene el primer sueldo, 5, tiene que pagar un asado, no festeje tanto, porque es por tradición tiene que pagar un asado. El señor Pablo Cantón allí en la técnica 24/7, también está el señor Emanuel Carneluti en edición. Me estoy olvidando de alguien, más allá de usted, por supuesto, Sí, por que ahora lo supuesto. voy Yo a le decía presentar. buen día, ya está, no aguanto la ansiedad, me voy a El presentar. señor Luciano Muñoz en la ¿Cómo les va a co-conducción de este espacio. ¿Cómo anda, Luciano? Bien, muy buenos días de Dieguito, está Dieguito en el control, así que le Ah, mandamos un gran Dieguito, abrazo. sí señor, Todas esas bien, manos mágicas que también. están dentro del control, que son los que nos van asistiendo, ¿no? Siempre. Los que manejan la botonera, claramente. Claro que sí. Bueno, ¿qué semanita? Semanita de paros que anuncia nuevos paros de Aten. Semana también de algunas novedades con respecto al presidente, porque estuvo aquí en la región. No quedaron muy contentos en general con la visita de Javier Milei. Esperaban más varios sectores. Se esperaba... Quedó mucho, quedó poco. Yo abrí el programa el día de ayer de la primera mañana justamente con eso. Sí. Dejó mucho, dejó poco. En realidad vino, como quien dice, pasé un ratito a verte, pero sin tiempo para charlar, digamos, ¿no? Porque vino, estuvo muy poco tiempo con el gobernador de la provincia, estuvo, o no estuvo, mejor dicho, con el sector de trabajadores de Vaca Muerta, porque Marcelo Rucci nos contó a nosotros al aire, bueno, Muy que fastidiado. que no había sido invitado, un destrato para el secretario general, nada más y nada menos que uno de los gremios más importantes del país, de gas y petróleo de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Y después se fue, hizo una reunión con empresarios del sector, por supuesto, pero con gusto a poco en términos generales, porque no dio una conferencia de prensa, no habló públicamente de Vaca Muerta.
Por lo que nos ha llegado, habló del RIGI, se enarboló de alguna manera en el régimen de incentivos a las grandes inversiones y la importancia que eso puede tener para Vaca Muerta, y luego fue para Chile, pero fue un viaje más de paso que otra cosa, fuera de lo tradicional, que ya es una característica del presidente Javier Milei en su forma de conducir, en su forma de gobernar y sobre todo en sus cualidades personales. Puede gustar o no, evidentemente a la mayoría le gustó porque es el presidente de la nación y conserva una buena imagen importante a pesar del ajuste. No es para menos con las cosas que pasan del otro lado. Lo de Alberto Fernández. Yo no sabía si íbamos a arrancar por ahí o íbamos a arrancar justamente por acá. Eh, Tenía ganas de decir algo antes respecto Sí, a esto que estabas marcando de Rolando y Javier, sí, que me pareció un punto interesante para detenernos antes de ir a lo otro que es, bueno, yo digo un escándalo, pero bueno, ahora si querés lo desarrollamos. Lo que analizaba, si se quiere de manera ujú, muy liviana, tiene que ver con una especie, yo lo interpreté como un límite y vos me ayudarás a entender si esa lectura está más o menos en lo correcto a ver, o me estoy quedando con lo chiquito, con lo que está ahí arriba. Digo, yo lo leí como una especie de límite político el que puso Rolando Figueroa en cuanto a la visita de Javier Milei. ¿Por qué sí, digo esto? Porque lo fundamento, digo, generalmente ante este tipo mm, de visitas, ¿no? El gobernador, sí, quien está recibiendo justamente al presidente de la nación, lo que hace es aprovechar, ¿no? ujú, Mostrar con orgullo todas las cuestiones de su provincia, ni hablar con el protagonismo que adquiere hoy Vaca Muerta, y como le digo yo de manera criolla, es esta especie de vedette que se lleva sí, todo el protagonismo. Bueno, este acompañamiento y acompañarlos directamente hasta el helicóptero y decirle, bueno, ujú, acá te dejo, hasta acá te acompaño, te recibo cordialmente, pero no participo de esta reunión, porque acá pongo el ojo, digo, la reunión a la cual iba a participar el presidente Javier Milei, estaban los líderes máximos ujú, de todas las empresas hidrocarburíferas que explotan, ¿no?, este recurso preciado para la sí. provincia. Y Rolando Figueroa de alguna manera eligió no estar ahí, estar ausente, sabiendo que a fin de cuentas, digo, es, por llamarlo de una manera que se entienda el juego, digo, es el dueño de la pelota. Digo, la provincia recibe las regalías igual, digo, no va a cambiar el tintero si él está o no está, ¿no? Digo, Ujú. un poco lo colocaba ahí esta especie de límite político. Sí, es cierto. A ver, habría que ver, el tema de la agenda siempre es un tema muy charlado en este tipo de visitas. Hay innumerables llamados telefónicos entre la comitiva presidencial y la comitiva de los gobernadores, es decir, nada está librado al azar. No, nunca vamos a saber porque nunca se sabe cómo son los pormenores de esa negociación, si es que Milei dijo no, yo paso y sigo, si es que el gobernador Figueroa dijo no, yo prefiero un saludo protocolar y no me permite mi agenda, por ejemplo, ir a la reunión. En términos políticos, más allá de esta circunstancia y de cómo haya sido, en términos políticos, yo comparto con usted, es decir, Figueroa que juega ni muy cerca ni muy lejos, ¿no? Es Como muy dicen que hay que estar inteligente. del poder, ¿no? Ni Ujú. muy cerca para quemarse, ni muy lejos para enfriarse. Y Figueroa, Beretilnec hace lo propio, juega a esto de, bueno, me llevo bien con el gobierno nacional porque saco ventajas para la provincia, pero no soy un libertario de primera hora, ni mucho menos. De allí que la defensa de los intereses de los neuquinos, de la neuquinidad, del concepto mismo de neuquinizante o de neuquinizarse, que bueno, que describe al gobierno de Figueroa, tiene que ver con eso, tiene que ver con provincializar un poco el discurso, es decir, nosotros defendemos a los neuquinos y a las neuquinas independientemente de quiénes sean los presidentes, eh, nos relacionamos con ellos, es decir, discutimos la ley base si la aprobamos, vamos al Pacto de Mayo, es decir, no somos sonsos, pero tampoco somos libertarios alineados que vamos a estar allí preguntándole al presidente qué hay que hacer, ni mucho menos encolumnándonos detrás de esa estructura nacional que construye la libertad avanza. En ese juego que hacen tanto Figueroa como Beretilnec y buena parte de los patagónicos, diría yo, la verdad es que no fue una mala noticia para Figueroa que la visita de Milei se haya tratado solo de una breve charla y un saludo protocolar. Cualquier otro acercamiento también podría haber sugerido una cercanía demasiado importante con Milei, como lo dijo usted recién, algo que Figueroa no busca tampoco, es decir,
tampoco le conviene en esta línea discursiva que estamos hablando al gobernador de la provincia que venga Milei, se quede 2 días y estén, no sé, en la residencia gubernamental compartiendo un meeting, porque las versiones cuáles hubieran sido. Bueno, al final Figueroa es Milei, no es Claro. la idea del gobierno neuquinizante, y en ese sentido hasta le quedó cómodo a Figueroa, haya sido como haya sido la determinación de la agenda, le quedó políticamente cómodo Sí. que lo de Milei haya sido más bien efímero, Sí, que eso sí. es cierto también. Lo cargado de la agenda de Javier Milei pareciera ser esto, ¿no? Que jugó a favor del mandatario provincial. Lo que sí digo, me parecía interesante plantearlo desde ahí, por esto mismo. Digo, Ujú. observo personalmente desde lo periodístico una figura de Rolando Figueroa muy inteligente a la hora de hacer estos movimientos. Yo diría, vamos a trasladarlo a la analogía futbolística, Sí. ese 5 prolijito que la recibe, Ujú. controla, da el pase y se mueve. Digo, sin grandes escándalos, sin grandes Sí, claramente es un movimientos armador turbios. político, Mm, es un armador y un dirigente político que tiene entre otras esas características, ¿no? De hecho tiene un frente tan amplio que casi no hay oposición en la provincia, es decir, ujú. hay peronistas, hay radicales, hay gente del PRO, hay libertarios, hay ex MPN, hay por supuesto toda la nueva gesta de los neuquinizantes que están adheridos a comunidad y demás. Hay gente del Frente Grande, la ministra Soledad Martínez, por ejemplo. Es decir, contener a todo ese paraguas y al mismo tiempo equilibrar la relación con Nación sin ser ni, como decíamos recién, ni un fanático ni un opositor a lo Kichilov, es claramente una capacidad que hay que tener. No es Ujú. fácil mantener ese equilibrio, y bueno, por ahora el Frente Neuquinizante y Figueroa lo consigue. Lo que hay que ver es cómo viene el 2025, Total. cómo se juegan allí Sí. las cartas, porque bueno, ahí ya son momentos de definiciones. Pocos lugares para muchos espacios políticos, aunque si uno evalúa el Frente Neuquinizante, la concentración de respaldo electoral está en una sola figura, que es la de Rolando Figueroa, ¿no? Ujú. Bueno, usted me tiró la piedra y me escondió el brazo, pero A porque ver, yo se lo hice esconder. ¿Qué hacemos con el otro tema de la semana? ¿Por dónde arrancamos? Porque es un escándalo. Yo se lo dejo a usted. Yo se lo dejo a sí, usted. yo creo que hay un momento de construcción, o para no decir de destrucción, de la centroizquierda, muy típica también de los gobiernos que pierden y empiezan a disgregarse, o por lo menos comienza una rediscusión interna que te empieza a desmadrar por un tiempo. Te puede pasar lo que le pasó a la UCR, que después del 2001 no volvió nunca más. Digo, nadie se fue tan mal, creo yo, de una presidencia como de la Rúa, ni siquiera el propio Alfonsín en el 89. Macri no se fue mal porque perdió una elección, pero tuvo un resultado digno. Alberto se fue mal, yo no lo pondría en los términos de lo que se fue de la Rúa, con más de 20 muertos, una represión y todo lo que significó el 2001. pero, pero lo cierto es que a la UCR, volviendo al punto, le costó mucho, yo diría hasta el día de hoy, recomponerse como fuerza nacional de peso en la Argentina. Y ahora el peronismo está atravesando un proceso parecido, es decir, después de 20 años empieza a disgregarse. Yo creo que el peronismo tiene una vocación de poder que le va a ayudar a no correr la suerte que corrió la Unión Cívica Radical en su momento, es decir, el poder une claramente en el peronismo, tiene esa, digamos, el peronismo tiene una tentación por el poder y una forma de ejercerlo y de buscarlo que muchas veces es un factor de unión más allá de las diferencias, ¿no? Y le cuesta menos juntarse al PJ cuando se trata de buscar poder. Pero es cierto que está en ese proceso. Dejó de gobernar, perdió, se están pasando facturas entre los distintos espacios políticos, están viendo quién va a conducir ese espacio de centro izquierda, y no aparece nadie más allá de Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que tampoco es la persona que va a lograr aglutinar a toda la centroizquierda. Pero en el medio de todo eso aparecen cosas como las de Alberto Fernández, aparecen casos de corrupción, aparecen cada vez más motivos para que el PJ se debilite. Lo de Mm. Alberto Fernández realmente fue espantoso, ¿no? Pero bueno, hasta la propia Cristina le sacó el hombro, ¿no? Te escuchaba atentamente porque me parece que es otro punto Ujú. en el cual no había pensado y lógicamente tiene que ver con Sí. lo que es toda la lectura política o todo el derrumbamiento político que traen estas cuestiones, ¿no? Y un muy buen análisis hacías vos recién en la previa y yo seguía pensando en esto, digo, bueno, también volcarte el otro lado, que es, digo,
planteaba en uno de los días del programa en esta semana donde traía una consigna que tenía que ver con qué es lo que ya cumplió su ciclo o qué es lo que no va más. Ahora explico por qué voy a esta analogía. Digo, A ver. creo que no van más la chabacanería, creo que no va más el desorden. Nos lo digo institucionalmente, nos lo digo políticamente Sí. y hasta periodísticamente, digo en estos términos de empezar a tratar de construir desde todos los sectores. Nuestro, el periodístico, digo, es uno de ellos, digo, con la mayor seriedad posible, porque errores vamos a cometer todos. Y acá me meto en lo que más me interesaba, digo, uno con su vida privada hace lo que quiere Sí. y lo que pueda, hasta si se quiere. Pero estamos hablando de una figura política súper relevante, un presidente o un expresidente de la nación, digo, en un contexto que lo hace aún más delicado a todo esto que tenía que ver con la pandemia, Sí. el desarrollo de la pandemia, y después todo lo que empieza a trascender, ¿no? Porque sobre una investigación que no es la que se está llevando adelante por este momento, que tiene que ver justamente con la violencia de género sobre su expareja, sino que está justamente teniendo que ver en esto, ¿no? En términos de peso político, en términos de poder utilizado de una manera negativa. Digo, aflora todo esto. Entonces, Sí. ahí es donde me detenía un poco de decir, estas cuestiones realmente preocupan y mucho en el sentido de la sociedad, en el sentido no sé, trato de llevarlo también a lo simple, digo, es necesario hacer eso dentro de casa de gobierno, es necesario hacerlo dentro del despacho, es necesario... Yo creo que más grave que eso es el tema de la pandemia, ¿no? Que usted mencionaba recién. Porque si uno se pone a pensar, bueno, en ese despacho deben haber tomado alcohol más de una vez, ¿no? No creo que haya ningún presidente que no se haya tomado un aperitivo adentro del despacho No, presidencial. totalmente. Digo, hay Ojo, mucho... con esto no le estoy corriendo el foco, perdón Santi que te No, no, interrumpa, no. porque digo, me quedé pensando, digo, por supuesto que el Sí. puntapié inicial está puesto en la violencia de género de la cual se le acusa a Sí. la figura nada más y nada menos que expresidente, Yo ¿no? creo que lo grave es la violencia de género, por supuesto, en primera línea, y el tema de que se haya juntado con esta chica en pandemia cuando los argentinos no podían. Es más, en fase 1 de pandemia fue la fecha en la cual se juntó, es decir, no teníamos ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de ver parientes. Hay gente que se quedó sin despedir, parientes que se estaban muriendo. Recordemos el caso del padre en la provincia de Córdoba. Eran momentos muy duros para la sociedad y bueno, y a la fiesta de Fabiola, que el presidente le atribuyó a Fabiola en la Quinta de Olivos, se le suma ahora que el presidente también recibía personas en la Casa Rosada. Me parece que va por ahí lo grave. Después del juicio personal, qué sé yo, a Menem nadie lo juzgaba y nadie sabía bien de su vida privada. Se rumoreaba que le gustaba mucho el disfrute en su vida privada, pero nadie lo juzgaba por eso. Y el problema de Alberto Fernández es que hizo un mal gobierno, porque si no, tal vez esto tampoco hubiera tenido mucha trascendencia. En términos de lo que hace con su vida privada, más allá de que claramente era una infidelidad con su mujer, que bueno, por supuesto, moralmente cada uno hará su juicio, más allá de, más allá de que es el presidente de la nación y estaba tomando cerveza, evidentemente, ahí en el salón presidencial. Yo no sé si ella no estaba sentada en el sillón de Rivadavia, ¿no? Estaba en un sillón aledaño. No me detuve en esos detalles, pero Pero esto que estás marcando, sí. Pero Alberto Fernández ya tiene sobre sus espaldas una investigación sobre el tema de los seguros. Exacto. A ver si es corrupción o no. Tiene la denuncia de violencia de su exmujer y ahora tiene esto en plena pandemia juntándose con señoritas o con esta señorita en particular en la Casa Rosada, mientras recordemos la vehemencia con la que hablaba Alberto Fernández cada vez que se ponía ante un micrófono, ¿no? Que de las prohibiciones y que se acabó la Argentina de los vivos y que hay que hacer caso a las reglas, la discusión con los runners que querían salir a correr allí en Buenos Aires y eran tildados de cualquier cosa justamente por querer salir a correr al aire libre. Fueron muchos capítulos que cuando uno lo contrasta con el presidente de joda en la Casa Rosada, bueno, por supuesto que choca y después los sectores opositores al peronismo hacen lo suyo, ¿no? Tratan de transformar esto también en lo más grave de la historia. No sé si ese era otro tema que me parecía interesante, obviamente, resaltar con vos, Santi, que es que tiene que ver todas las voces de todos los colores políticos, obviamente, opinando. Desde Victoria Villarruel, la vicepresidenta, para abajo, todos, obviamente,
haciéndose eco de esto, que acá me parece que está la otra lectura. Vos hablabas, hacías tu primera lectura en los términos políticos, que está muy bueno el análisis. Yo te traía un poco más a lo que se recibe, a lo que no va más. También esto de, Sí. digo, si vamos a construir un país, una institución, a refundar, como hablan Ujú. mucho los actores políticos, digo, creo que este tipo de cuestiones no deben pasar más o deberían no llegar Ujú. a estos términos, ¿viste? Pero digo, está toda esta otra lectura también que tiene que ver Sí. con lo que hablábamos recién, haciendo analogía entre Rolo y Javier, digo, ser inteligente para moverse. Bueno, Ujú. obviamente acá hay movimientos políticos también donde aprovechar que el rival está de Sí, rodillas claramente, y, claramente. y golpear. A ver, yo creo que hay un concepto de esto que está trayendo usted, que es el de la casta, que Milei lo vio, le puso nombre, que fue casta, que tiene que ver con todos los privilegios, los excesos, los abusos de una clase dirigente que más allá de considerarse servidores públicos, eh, consideran el poder como un derecho y como un privilegio, diría yo, más que como una obligación y una vocación de servicio. Y ahí empiezan todos los excesos, desde la corrupción hasta estas cosas de Alberto Fernández. Yo creo que eso la gente ya lo condenó. Me parece que hay que leer el voto de Milei, no caer en el facilismo de decir la gente se volvió loca, la gente se dejó engañar por una buena estrategia de redes sociales. Digo, hay que salir de esas apreciaciones y que tal vez influyen, pero yo creo que un poco más livianas. Creo que hay algo más profundo en el voto Milei que tiene que ver con el rechazo a todo esto que usted dice. Yo creo que el que no entienda eso en términos de dirigentes se va a quedar afuera, porque no es el rechazo, o no es Milei un disruptivo que aprovechó un momento y engañó a la sociedad o que la sociedad se volvió loca. Es un voto en contra de la casta y en eso Milei fue muy exitoso y la casta tiene características muy visibles ya para la sociedad, que son todas estas cosas, los abusos, los excesos, el poder político y sus privilegios, los empresarios prebendarios, los sindicalistas millonarios que hace 40 años que están en sus sindicatos mientras pretenden dar clases de democracia. El que no interprete, me parece a mí, esa línea, ya sea de derecha, de izquierda, de centro y por el partido que fuere, me parece que no va a estar entendiendo lo que el cambio de época o el clima de época que nació en la Argentina. Mm, Acá me agregan, Luciano, me mandan desde el peronismo, sí. los saludamos también a todos los Yo tengo un peronistas. Twitter de Victoria Hoy Villarroel. encuentro peronista con Rolo Figueroa en Vista Alegre, me ponen Claro, los sí, dirigentes, me lo mandan desde la dirigencia justamente del peronismo neuquino. Así sí, que sí. bueno, se suma el dato a lo que estábamos charlando, ¿no? Ujú. Quiere que más o menos le vaya cerrando este tema. Estamos hablando con Victoria Villarroel, decíamos, la Sí, vicepresidenta, que obviamente se hizo eco de esto, ¿no? Esta figura preponderante en el día de hoy. Escribía lo siguiente: el a ver. kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández. Derechos humanos, Ujú. violencia contra la mujer, un expresidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás. Claro. Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora. Espero que todos juntos podamos superar la Ujú. tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra patria. Estas eran las palabras, Sí, de sí, que Villarroel. elegía Villarruel para expresarse en esta ocasión, ¿no? Bueno, por supuesto, el gobierno va a tratar de sacar todo el rédito posible de este papelón de Alberto, que no deja de darle dolores de cabeza al peronismo. Mm, Recordemos que Alberto Fernández fue elegido por Cristina en su momento. Se hablaba de Cristina candidata, había mucha euforia, era la vuelta de Cristina después del fracaso del gobierno de Macri, por lo menos así lo entendían los adeptos al kirchnerismo. Eh, y bueno, a Cristina no le daban los votos. La frase era, con Cristina no llegamos, sin Cristina es imposible, digamos. Tenía que formar parte, pero no tenía que encabezar, básicamente. Entonces ella en un video emotivo, épico, nos trae a Alberto Fernández como un ofrecimiento, primero como un gesto de grandeza de su parte, porque ella nunca reconoció que sí, ella no ganaba, que era claro, cediendo el lugar, ¿no? sino, claro, como un gesto de grandeza, porque la acusaban de autoritaria, la acusaban de no ser amplia con la forma de pensar, entonces ella dijo, traigo a Alberto Fernández, un tipo que me critica, porque Alberto Fernández era muy crítico de Cristina, lo llevo como candidato a presidente y yo voy de vice, y bueno, ahí fue Cristina, tal vez ella debe estar arrepentida, seguramente debe estar arrepentida de haberlo elegido a Alberto, pero lo cierto es que Alberto les hizo un mal gobierno, no le obedeció a Cristina como ella esperaba que lo obedezca, lo cual yo creo que es un defecto de Cristina y no de Alberto. Fue un fracaso el gobierno casi en su totalidad, yo no recuerdo
algo bueno que haya dejado el gobierno de Alberto Fernández, y ahora post-poder le sigue trayendo dolores de cabeza, porque esto de Alberto Fernández lo paga el feminismo, lo paga el kirchnerismo en su conjunto, lo pagan muchas banderas que levantó siempre el kirchnerismo y que Alberto Fernández evidentemente no respetó en su vida ni pública ni privada, ¿no? Bueno, será un problema de los peronistas cómo reconstruir esto. Mientras tanto, Milei sigue viviendo un poco de la gente que le tiene simpatía y un poco de la gente que no quiere volver al kirchnerismo. Será responsabilidad de la centroizquierda ver qué reconstruye y qué no. Sí, tal cual. Estamos cerca ya de la tanda. Estamos cerca de la tanda, nos fuimos en charla, che, Es ¿no? que había mucho para hablar, mucho. Son las 9:29. Hoy vamos a estar con la planta de GNL, vamos a estar hablando de las represas, vamos a estar hablando, entre otras entrevistas, con María Pascualini, la secretaria, la jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén, viene al piso hoy a charlar con nosotros de todo lo que tiene que ver con la gestión de Mariano Gaido. Vamos a estar con Jorge La Peña, presidente del Instituto Mosconi, sobre la planta de GNL, las represas y todo el entramado del mercado de la energía. Rubén Echeverri también va a estar con nosotros, o mejor dicho, va a hablar con nosotros, el ministro de Infraestructura de la provincia, entre otras cosas que vamos a estar cubriendo durante el día de hoy. Primera tanda, ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar